carpetita bien organizadita, porque cada clase que vamos a tener les vamos a dar un paquete con información y con material. Entonces, imagínense, si en la primera clase tenemos más de 100 hojas de material, el sábado que viene le vamos a dar un paquete más o menos de unas 15 hojas, y creo que pues la cantidad de hojas por sábado van a ser de 10 a 15 hojas, lo que van a tener toda una gran cantidad de material que, de no organizarlo de una manera muy práctica, poner la fecha y ponerlo en una carpetita, se les va a alborotar todo y en el peor de los escenarios lo van a tirar y es oro en polvo, ¿sí? Es algo que les va a servir de por vida. Así que yo le sugiero que este material puedan ir a Staples que se llama, ¿no? Sí, sí. O a, pues hay diferentes lugares, Office Depot, y puedan tratar de poder engargolarlo, ¿sí? Armarlo, y de esa forma queda ya como un material que ustedes van aún usándolo como material de referencia. Entonces va a haber más material. Oh, sí, ese es el principio. Sí. Digamos, ese es el libro de lectura, ¿sí? Ese es el libro de lectura. El libro el libro referencial, donde vamos a hacer nuestras lecturas semana a semana. A partir ya de la semana que viene vamos a hablar acerca de la teología propia, justamente vamos a hablar de la Trinidad, y vamos a tener que leer no son más de 10 hojitas en la semana, para de esa manera ya estar pues en sintonía con lo que vamos a estar estudiando. De esa forma vamos a ir acomodando, y como recién comenzamos, pues vamos a ir acomodando. A lo largo de 3 años vamos a tener todo Hay que hacer el librero un librero en casa, claro que sí, entre el material que le vamos a entregar y los libros que les sugerimos que compren. Todo esto va a ser material de por vida. No les vamos a sugerir que compren libritos Soy feliz como una perdiz, porque no, sino que son libros que son libros referenciales nuestros y son de mucha edificación. ¿Bien? Muy bien. Entonces, continuamos con aquellas causas que hacen a ese freno en nuestro crecimiento. El número 4, la causa número 4, es el neomonasticismo. ¿Qué es el neomonasticismo? Bueno, es una palabra difícil, pero es sencilla a la vez. En la antigüedad, en los siglos pasados, los cristianos adoptaron la modalidad de poder tener ámbitos donde pudieran desarrollar su vida espiritual de una forma más intensa, más seria. No sé si han escuchado, pero las enseñanzas del Lectio Divino, que lo vamos a ver más adelante, son principios y prácticas que cristianos de los primeros siglos, del siglo VII en adelante, tampoco los primeros, pero adoptaron para poder, desarrollar su espiritualidad de una forma más intensa. También para poder estudiar la Biblia de forma más profunda. Todo esto pues generó un ámbito de gente que se aglutinaba en ámbitos privados. Luego se generaron los monasterios. El propósito de la vida monástica tenía que ver justamente con la búsqueda más seria y más personal de parte, del cristiano hacia Dios. No todos podían hacerlo, pero los principios están muy buenos, porque a nosotros, al poder resucitar estos principios, nos pueden ayudar mucho en nuestro, crecimiento, desarrollo espiritual en este ámbito complementario con la palabra. Por ejemplo, los tiempos de silencio. Los tiempos de silencio son tiempos donde los cristianos de siglos pasados se iban a algún lugar y estaban en absoluto silencio. ¿Cómo? Como retiro. Como retiro, pero un retiro en silencio. Y en ese silencio empezaban a escuchar cosas que nunca antes habían prestado atención, sonidos del viento, pájaros,
Y en esa conexión y en su vida de búsqueda de Dios y en la lectura en la palabra, pues había, digamos, una instancia de mayor comunión con Dios, mayor percepción de la vida espiritual, y luego cuando llegaban a su vida regular, tenían mucha más, digamos, profundidad en su relación con Dios y en su conexión con la gente. ¿Bien? Diferentes prácticas que vamos a ver a través del tiempo. Vamos a mirar una de ellas en cuanto a las prácticas de la iglesia primitiva, y esto nos va a inspirar para aún poder resucitar ciertas actividades, prácticas espirituales, con el propósito justamente de ayudarnos a crecer espiritualmente hablando. Pero, por sobre todas las cosas, es importante, más que todo esto es nomás una herramienta, no hacerlo un fin en sí mismo. ¿Me explico? Ahora, el neomonasticismo es, digamos, el resucitar esta actividad o esta acción, pero evitar, digamos, olvidar que quienes en la antigüedad se aislaban para buscar a Dios, tenían el propósito de indagar y estudiar la palabra. Fíjense que o sea, lo nuevo de poder aislarse en cierta medida, ha evitado o ha quitado ese estudio bíblico. Entonces, lo que ocurre es que en la actualidad hay cristianos que se van en diferentes retiros espirituales, pero son retiros espirituales en donde la erudición teológica o el conocimiento bíblico brillan por su ausencia. Lo que hay es mucho emocionalismo, muchas cosas que justamente no le dan profundidad a la vida espiritual. Es por eso que vemos que gente anda de conferencia en conferencia, y hay congregaciones que son proveedoras de conferencias. Esta conferencia, entonces hay que tener a la gente por todo lo alto en conferencias, y a ver quién es el conferencista, quién es el alabanza o el cantor de turno. Hay que traerlo para estar en toda la vibra, ¿no? Toda la onda, estar al 100, que está la iglesia está al 100. Entonces está, en vez de gloria en gloria, de evento en evento. Vamos a ver quién es convocante, quién convoca. A ver, ¿quién convoca? No digamos nombres. Bueno, lo vamos a traer el domingo que viene. ¿Por qué? Porque así pues nos va a llenar de energía, de fuerza. Y honestamente hablando, aunque, dice, no nos vamos a un retiro. Bueno, no nos vamos, pero pudiéramos irnos a un retiro con esta persona que pone toda la energía, pero no hay justamente ese ámbito de reflexión. El neomonasticismo justamente está refiriéndose a poder evitar el estudio serio de la palabra de Dios. Y fíjense que esto es algo que es muy importante, que debemos justamente entender. La palabra de Dios es importante estudiarla, y obviamente que ésta nos atraviese y empezar a ser transformados por esta palabra. ¿Bien? Algo que dice William Gurnall en un libro que se los voy a recomendar, y aún vamos a ver si lo miramos en algún momento. Él dice, la palabra de Dios es como la espada. Es la espada, ¿sí o no? Pero ¿de qué nos sirve la espada? Sí, nosotros la ponemos acá y ahí queda, ¿no? La espada tenemos que ponerla y que nos atraviese. Nadie póngase una espada y se atraviese, ¿no? Pero en cuanto al contexto de lo que él dice, es muy interesante. O sea, es la palabra que nos exponemos y que ésta nos atraviesa, y ésta empieza a producir el efecto deseado en nuestras vidas. ¿Bien? Muy bien. La causa número 5 es el temor a las controversias. ¿Sí? ¿Qué está refiriéndose? No, es que yo no voy a estudiar en profundidad la Biblia porque podría caer en cierto grado de controversias. Bueno, la teología siempre produce controversias, así que los pensamientos teológicos
tienen diferentes percepciones en lo secundario y pudiese traer cierto ámbito de controversia. Pero esa controversia en las personas espirituales es de edificación. Me acuerdo que hace algún tiempo venía una persona a esta congregación y cuando se conectaba con alguien en la iglesia decía: vos sabés la verdad de la cristología, ¿no? Y honestamente él sabía muy poco, había leído 2 o 3 páginas, la tapa y la contratapa de un libro de cristología, ¿no? Algo de Karl Barth o de algunos pensadores que son clásicos. Pero solo por apantallar a alguien decía esto y con palabras difíciles y algunos decían: wow, ¿cuánto sabe? Y otros se agarraban a discusiones, ¿no? La palabra no es para discutir y pudieran haber controversias, diferentes puntos de vista, pero aquella persona madura en el Señor entiende que son términos secundarios y que podemos convivir juntos, ¿bien? Al final del día, cada enseñanza y cada palabra debiera primeramente nosotros aplicarlo a nosotros, esta nos atraviesa y en la misericordia y el amor de Dios poder, tener nuestro punto de vista y si otro tiene otro punto de vista, pues convivir en paz. En teología en cuanto a conceptos secundarios, ¿bien? Pero justamente el temor a la controversia es algo que pudiera a alguien poder alejarlo del pensamiento bíblico, ¿sí? La controversia, por ejemplo, en cuanto a conceptos o pensamientos en cuanto a la salvación, ¿sí? Si la salvación se pierde o no se pierde, y todos ellos que se pueden encontrar diferentes maneras de interpretación, pero el tema es que por encima de esas lecturas que podemos hacer, lo más importante es el amor de Cristo que nos une. ¿Bien? Muy bien. La causa número 6 es el espíritu antirracional de nuestra época. ¿Qué queremos decir con el espíritu antirracional de nuestra época? Bueno, es guiarnos por los sentimientos. Siento que está bien, siento que está mal. Entonces, justamente, esto es parte de ser atravesados por la verdad, o mejor dicho, por la ausencia del conocimiento racional de la palabra. Entonces, fíjense que lo que decíamos hace algún tiempo atrás era que la Biblia no se puede entender de forma intuitiva. Yo acá dice, esto dice esto. No. La Biblia se entiende desde la perspectiva reflexiva y no queremos decir entonces si no es intuitivo yo no lo puedo entender. No se trata de eso. Es que para leer un texto hay que leer su contexto, porque si solo leo un texto es un gran pretexto lo que puedo tener. Entonces necesito mirar su contexto, ver la armonía bíblica y en base a esa armonía poder, entender lo que la palabra nos está diciendo, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, como hablábamos el día viernes, acerca de lo que la Biblia nos habla acerca del infierno, ¿no? Y cómo en el Antiguo Testamento la apreciación que ellos tenían que era correcta, es decir, que los muertos iban justamente al Hades, al lugar de los muertos. Entonces, en ese Hades justamente había 2 compartimentos. Estaba el compartimento, no es que es como una tienda, ¿no? Pero en un compartimento estaba el lugar de tormento. Y en el otro compartimento del Hades estaba el seno de Abraham. Y usted dice, ¿cómo? ¿No se iban al cielo? No se iban al cielo, al paraíso, porque de la única manera en que una persona puede entrar al cielo es a través de la obra de Cristo. Y como Cristo todavía a ese punto no había muerto y resucitado,
todo aquel piadoso que moría se iba al Hades, tanto así como el que se portaba mal, se iba al Hades, al Seol, ¿sí? Pero se iba a diferentes compartimentos, y eso lo vemos en Lucas 16 cuando está el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Entonces, vemos, claro, y la sangre de los machos cabríos y de los toros, de todo el sacrificio que se hacía, era para cubrir los pecados, pero no para perdonarlos. La única sangre que perdona los pecados es la sangre de Cristo. Entonces, por eso es que Jesús dice, bueno, señal solo le será dada la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que justamente Jesús ascendió hacia el cielo, y eso que descendió hacia el centro de la tierra, o sea, hacia los infiernos, o hacia el Hades, mejor dicho. ¿Para qué? Para rescatar a aquellos quienes estaban en el seno de Abraham. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros vemos esa armonía bíblica, decimos, acá lo vamos entendiendo. Acá lo vamos entendiendo. Acá esto va tomando sentido, ¿sí? Lo mismo cuando explicábamos acerca de qué pasa cuando me muero. ¿Qué pasa cuando me muero? Bueno, cuando me muero, la palabra de Dios dice, de cierto te digo que, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero bueno, hoy mi espíritu va a estar en el paraíso, pero mi cuerpo se va al panteón. Ahora, la palabra de Dios nos dice que en algún punto vamos a ser glorificados cuando el Señor venga y con voz de trompeta nos levantará. Entonces, los que han muerto primero resucitarán. ¿Y qué pasa si fui cremado? Bueno, no importa si fui cremado, el Señor me va a encontrar. Cada ceniza me va a encontrar y me va a dar un cuerpo nuevo, glorificado. Entonces, pues mi espíritu se va a conectar nuevamente con mi cuerpo, con ese cuerpo glorificado, ese cuerpo que no va a tener enfermedades, que no va a sufrir, y que justamente va a ser un tiempo de redención completa. ¿Me explico? Entonces vamos a decir, claro, acá es claro, la entendemos. Nadie puede venir con un pensamiento de otro lado y decir, no, es que quién sabe qué cosa. No, las cosas nos quedan claras. No, es que cuando te morís te vas al Seol. No, eso ya era en el Antiguo Testamento. O sea, te vas a dormir. No te vas a dormir, ¿no? Vas a estar con el Señor. Entonces, es parte de este descanso en cuanto a tener las cosas claras, conceptualmente hablando. ¿Bien? Y hay una... pero ¿de dónde nace esto? Esto nace justamente de una lectura seria de la palabra. Fíjense que se da mucho en nuestro ámbito, lo hablábamos en esta mañana en Spring Branch, en que hay cristianos que se van por el tema de los sueños. Y soñaron esto, y soñaron lo otro, y soñaron lo demás allá. Y la vida de sueños, no es que Dios no pueda hablarnos a través de los sueños, ¿sí? Sueños y visiones. La Biblia dice, no ignoréis las profecías. O sea, Dios sí nos puede hablar. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que la palabra que Dios nos da, no se contradice con su palabra. ¿Me explico? Y fíjense, ya que estamos en esto, vamos a hacer una pequeña reflexión en cuanto a la profecía. En el Antiguo Testamento, el profeta que no daba una palabra proféticamente correcta, ¿qué se hacía? Cuello, ¿no? O sea, si no era correcto, iba a morir. Por eso es que el profeta tenía que ser profeta, y en base a esa profecía había un reconocimiento a esa autoridad. Pero ¿qué ocurre en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento no se hace énfasis en el profeta, sino en la palabra. Entonces puede ser que Dios le hable a usted, pero tranquilo. Lo que la Biblia dice es que vamos a poner, digamos, en ese banquillo de la observación, no al profeta, sino a su palabra. Y que 2 o 3 testigos tienen que justamente indagar esa palabra. Vale decir que hay un escepticismo o una cierta reticencia que es saludable. O sea, Dios, mis hermanos, Dios me dijo esto. Bueno, ¿será, pastor, que Dios le dijo? Bueno, está bien. O sea, no una credibilidad. ¡Amén! No. Bueno, está bien. No, tampoco no vamos a ignorar la profecía, ¿sí? Pero la vamos a dejar sentadita ahí. Si es cierto, se va a cumplir.
Y si no es cierto, pastor, afine mejor su oído porque no está escuchando bien. En fin, o hermano, afine su oído, ¿no? Ocurre con mi esposa, nosotros, por ejemplo, cuando hay hermanos que tienen sueños y visiones, le pedimos que la escribiera, ¿no? Entonces, nosotros oramos y vamos viendo cómo se van sucediendo las cosas. Hay cosas que se van sucediendo, entonces decimos, o sea, el hermano o la hermana van ganando autoridad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque van afinando su oído a lo que Dios le va diciendo. ¿Vamos bien? Entonces, de esa forma, cuando la persona va ganando esa autoridad espiritual, ya tenemos la confianza en que la palabra que va diciendo directamente de Dios, aunque también se puede equivocar. Se pudiera equivocar. Y no pasa nada. O sea, bueno, hay que discernir lo que viene de Dios y lo que no viene. Les contaba hace mucho tiempo a los hermanos que teníamos un hermano que tuvo un sueño que un hijo de los ancianos, el chamaquito tenía como 8 o 9 años, terrible chamaco como él solo, era bravísimo. Y se metía en todos los problemas, hacía todos los problemas, ¿no? Pero en ese momento, yo no sé qué pasó, pero este hermano, un hermano anciano en la congregación, tuvo un sueño. Y soñó de que el Señor se lo llevaba. O sea, no sé si soñó porque se lo quería que se lo saca de encima. Pero soñó que el Señor se lo llevaba, que iba a sufrir una tragedia ese niño. Y que el Señor le indicaba a este anciano que el Señor se lo llevaba porque cuando crezca, este niño iba a ser un criminal y de los peores. Entonces yo le dije a este hermano que tuvo este sueño, le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Si esto realmente es palabra de Dios y el niño se va a morir, si se lo damos ahora al papá, lo vamos a matar primeramente a él. ¿Me explico? Entonces es peligroso dar esto. Por cierto, vamos a hacer una cosa. Escríbeme la palabra, escríbemela tal como tú crees que Dios te la dijo. Si esto llegara a ocurrir, esta palabra sería de consuelo para el hermano. Porque si tú dices que Dios te dijo que se va a morir, se va a morir. Es como aquel hermano que dice, Dios me dijo que me tengo que ir de la iglesia. Entonces, cuando la persona dice, Dios me dijo, y después me dice, pastor, ¿y no me va a retener? Entonces le digo, bueno, mira, no te puedo retener. No te puedo retener, porque si Dios te lo dijo, ahora, me parece que si tú me estás diciendo que te tengo que retener, entonces yo estoy dudando de que Dios te lo dijo. ¿Me explico? O sea, esto es más un juego de palabras que en verdad Dios te lo dijo. Así que pero déjenme terminar un poquito esta historia, ¿no? Entonces, la historia termina en que él me la escribió. El muchacho se casó hace 2 años atrás, una maravillosa familia, una preciosa familia, su papá es pastor, él es hijo de pastor ahora, está sirviendo a su congregación, es maravilloso realmente. Lo que era un chamaco muy, muy rebelde terminó siendo un joven muy consagrado. Y usted dice, ¿y qué pasó con la cartita? ¿Quién sabe dónde está? Ya a esta altura no la encontré más, ¿no? Pero a lo que voy, y esa palabra fue una palabra que él creyó que fue de parte de Dios. Obviamente que después, en el tiempo, el proceso fuimos trabajando y después hubieron otras palabras que sí eran muy, muy referidas a cosas muy, muy puntuales que fueron de mucha bendición para los hermanos. No quiere decir que por un error ya estaba crucificado el hermano, crucificado el hermano, sino que era un error en medio del proceso. Pero a lo que me estoy refiriendo justamente es a no guiarse por el tema de los sueños, sino que tener una perspectiva estrictamente bíblica. ¿Sí? Sí, hermana Lucy. Esto entra dentro del punto número 6 del error del antirracional. ¿Sí? O sea, sí. O sea, esto es parte de la época, dice aquí. Sí. El espíritu antirracional de nuestra época. Todo es desde una perspectiva que tiene que ver con lo místico, lo misterioso.
Y hermanos, quiero decirles, nunca vamos o no nos dejemos llevar por la ausencia de una experiencia con Dios. Me explico, una experiencia, porque cuando nos exponemos a Dios, todos nuestros canales quedan abiertos. ¿Me explico? Todos, absolutamente todos. Nuestros oídos, nuestros ojos, todo. Todo queda abierto a nuestro Señor. Entonces, no es que no podemos vivir una experiencia con el Señor. De hecho, debemos vivirla, pero lo que nos va formando es el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra nos va dando una experiencia correcta en la palabra, en el Señor. Vamos a hablar del don de lenguas, los dones están totalmente vigentes cada uno, pero tienen justamente están afirmados en la visión correcta de lo que la palabra de Dios nos va diciendo, y nosotros podemos desarrollarlos con absoluta libertad. ¿Bien? Muy bien. Para llegar a la seducción de la mundanalidad. El número 7, la causa 7. Fíjense que hay un libro que se llama El progreso del peregrino de John Bunyan, que es otro libro para estudiarlo, mejor dicho, para adquirirlo. Está en PDF, si usted pone en Google El progreso del peregrino de Juan Bunyan, PDF, lo tiene gratis. ¿Bien? Entonces, ahí cuenta, es una historia clásica que empieza a relatar la historia de una persona que se llamaba Cristiano. Y dice que fue seducido por el consejo de un señor que se llamaba Sabio Mundano. Y este señor Sabio Mundano no se llamaba señor falso teólogo, si bien enseñaba una falsa teología. Entonces, esa seducción por la mundanalidad es lo que va frenando nuestro crecimiento espiritual. Fíjense que la mundanalidad está asociado con el adormecimiento y está en contradicción totalmente con el énfasis que estamos haciendo de la inminencia, ¿sí? La inminencia de la llegada de nuestro Señor. Tenemos que vivir como que el Señor viene dentro de las próximas horas. Esto va a atravesar nuestra vida y va a ser un efecto poderoso en nosotros. De vivir de otra manera, vamos a vivir en la mundanalidad de este mundo. Pero si somos atravesados por la inminencia de la llegada de nuestro Señor, todo cambia, ¿sí? Todo cambia, la vida de la iglesia cambia. Y justamente la mundanalidad es lo que nos duerme. Decíamos que todo lo que pensamos, todo lo que escuchamos, todo lo que miramos, que no glorifica a Cristo, nos pone a dormir. Nos pone a dormir, nos duerme espiritualmente hablando. Y alguno dice, no estoy hablando del cansancio físico de la semana, estoy diciendo de que uno se pone a leer la Biblia y a dormir, ¿no? O uno empieza a escuchar una predicación y no entiende nada. Y es que no se conecta todo el día con la palabra, no está meditando en la palabra, no hay interés en la palabra. Entonces, es lógico, aún sería un milagro que pudiera entender algo en cualquier enseñanza, y menos venir a un instituto. No, de ninguna manera, ¿no? Tengo que ir a lavar la ropa, tengo que hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la mundanalidad está muy asociada con el adormecimiento. ¿Bien? Muy bien. Y la causa número 8 es la sustitución pietista de la devoción por el estudio. La palabra pietismo no es una mala palabra, ¿sí? Pero la palabra, el pietismo son acciones de piedad, acciones de, digamos, de acciones, valga la redundancia, que no llevan en primera instancia a la comunión con Dios, ¿bien? Y esa comunión a esa devoción de estudio de la palabra, ¿sí? Fíjense, yo les contaba que, ¿se acuerdan la tentación del pastor? ¿Se acuerdan? La tentación del pastor. ¿Cuál es la tentación del pastor? La tentación del pastor es que, por ejemplo, vamos a poner aquí Juan, que viene, ¿no?
Juan viene muy agradecido por Dios. Juan, ¿usted está muy agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida? Bastante, ¿no? Y Juan viene muy agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y qué es lo primero que hace Juan? Pues Juan agarra y me dice, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiere que haga? Y mi tentación sería, Juan, ¿qué sabe hacer usted? Entonces Juan dice, bueno, yo soy profesional en la construcción, yo soy profesional en, no sé, en hacer diferentes ampliaciones, sé pintar, entonces la tentación mía es decir, bueno, aquí hay mucho por hacer, ¿sí? No hay que haya tanto por hacer. En el verano sí hay por cortar mucha yarda, así que ya empiecen a anotarse. Pero mi tentación sería justamente decirle, bueno, Juan, empiece a trabajar. Entonces, Juan empieza a trabajar creyendo que lo que está haciendo es para consagración a Dios. Eso es justamente un grave error, porque lo que yo tendría que decirle a Juan, le diría, Juan, mire, usted conságrese al Señor, lea la palabra, busque la palabra, aprenda la palabra. Y cuando Dios le diga que usted tenga que hacer algo, ahí hágalo. No porque usted fue mandado, sino porque Dios lo ha encomendado a hacer. ¿Me explico? Entonces, esa es justamente la actitud correcta. La consagración a Dios a través del estudio de la palabra. Obviamente que ustedes ya están en un segundo nivel. ¿Me explico? Ya ustedes pasaron la escuela dominical y ahora están en un instituto bíblico, ¿sí? Pero bueno, puede ser que haya otras personas que digan, bueno, yo me consagro viniendo a la congregación, buscando a Dios. Hay hermanos hoy en la congregación que no ven ni cuadrado venir a un instituto bíblico. No, es verdad, no lo ven. Pero no significa que no estén buscando a Dios. Es que están en un paso, tal vez unos escalones más abajo que usted. ¿Me explico? En algún momento van a estar. Y entonces, a partir de ahí, es donde en la consagración de sus vidas al Señor, es ahí donde empieza a haber una labor piadosa de aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, ese error de decir, bueno, yo hago, y voy dejando de lado el estudio serio de la palabra. Al final del día, lo que me va a alimentar es el conocimiento de la palabra. Sí, mi hermano. ¿Tiene un nombre al decir cuál es la tentación del pastor? ¿Tiene un nombre específicamente al decir poner a trabajar al hermano? Puede decir, se le puede llamar, no sé... ¿Cómo se puede llamar? No, si hay algún tipo de nombre específico para decir la tentación del pastor. ¿Oh? Puede ser puede ser que no tenga claro, el pastor no tenga claro por dónde camina la vida espiritual. Miren, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia está descrito en Mateo 28, 19. Búsquenlo. ¿Qué dice? Por tanto, discípulos, ¿no? El propósito de la iglesia es hacer discípulos, no hacer tacos ni tamales, ¿no? El propósito de la iglesia es hacer todo lo que hacemos es para ser discípulos, ¿sí? Ahora, ¿cómo usted haría discípulos si usted estrictamente está para cortar la yarda? ¿Me explico? O sea, distinto es que, obviamente, yo como una acción de servicio sirva al Señor cortando la yarda. ¿Me explico? ¿Sí? Pero bueno, puede tener varios nombres, ¿sí? El mejor nombre es desconocedor del propósito de la iglesia. Ese sería el mejor nombre. El más, digamos, el más el pensamiento más sano. Sí, de ahí podría ser un usufructuador o... Fíjense que, por ejemplo,
en algún momento había una persona que yo estaba limpiando uno de los baños y suena mi teléfono y entonces me dice, pastor, me enteré que ha de venir este predicador al pueblo y va a estar en su iglesia. Quiero decirle que he comprado un carro 0 kilómetros. Tengo el carro disponible para este predicador. Entonces, yo le digo, mire hermano, honestamente yo no sé si este predicador le va a gustar mi carro, que no era del todo muy nuevo, ¿no? No tenía aire acondicionado, está en pleno julio, pero es lo único que tengo, le digo. Así que este predicador se va a tener que acostumbrar a lo que tengo, ¿sí? Pero por cierto, yo le agradezco su gentileza en cuanto a su carro, pero a nosotros como pastores no nos interesa su carro, nos interesa a usted. O sea, usted venga, congréguese y eventualmente después, si obviamente tiene varios carros y caballos, pueden servir, ¿no? Pero el propósito no es usar sus carros y caballos, sino que el propósito es que usted crezca en el conocimiento de Dios. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Estoy entendiendo bien el sustituir el que vengo a la escuela y estudio por mi relación íntima con el Señor. Ese es un error. Bueno, ese sería otro error. El conocimiento, que es el conocimiento espiritual, pero no someterme. No hay que decir, pues ya estoy aquí, ya eso es suficiente. Ya la hice. Sí, ya la hice, o sea, ya estoy en relación con Dios. O sea, caería en el error de sustituir una cosa por la otra. A ver, explíqueme un poquito más. Por ejemplo, yo tengo relación con el Señor diaria. Todos los días, Y, sí. y me propongo un tiempo. Lo procuro. Entonces, vengo aquí, me lleva tiempo el venir. Y yo quiero sustituir el tiempo que llevaba con el tiempo de aquí. Ese sería un error. Lo que dice ella. Está sustituyendo una cosa. Estoy sustituyendo Mire, una cosa por la otra. sí, Esta puede, parte aquí. claro. Estoy tratando de entender el ejemplo. Es por ejemplo, dedicarme al servicio del mantenimiento del edificio y nunca abrir la Biblia, por ejemplo, ¿sí? No sé, por ejemplo, nuestro hermano Lorenzo, que es un chef increíble, ¿sí? Por cierto, se ha ganado el título, ¿no? Y no son los ayudantes. Pero preparar los manjares más maravillosos. Y nunca abrir la palabra, ¿me explico? Ahora, que nos alimenta a todos, nos alimenta y nos encanta y nos gusta. Y esto se puede justamente, esa sustitución. Sustituir el servicio por el estudio de la palabra. Es muy fácil caer en ese ámbito, en ese juego. De hecho, estar al 100, estar al servicio. Se dice, esto es una moraleja, ¿no? Se dice que una vez un granjero se levantó muy temprano y tenía hambre y quiso comer huevitos con jamón. Entonces va justamente donde están el marranito y la gallinita y le dice al marranito y a la gallinita que quiere comer huevo con jamón, así que colaboren. Bueno, la gallinita puso 2 huevitos y se los dio. ¿Y el marrano qué tuvo que hacer? Morir, ¿no? Para que da el jamón, ¿no? Entonces, fíjense que en la iglesia mucha gente dice, no, bueno, sí, los dice y lo han de decir, pero pastor, hace falta muchas cosas y a mí no me usan. A mí no me usan. Yo tengo los huevitos para dar, ¿no? Entonces, para dar mi tiempito, Entonces, nosotros justamente le tenemos que decir muy sabiamente, o sea, muy delicada y diplomáticamente, en el mejor de los casos, decir, bueno, miren, sí se necesita mucho, pero es necesario primeramente entregar toda su vida al Señor, ¿sí? Morir ahí sí como el marranito para dar el jamón. ¿Me explico? Entonces, ahí sí tendríamos que ser como los marranitos, solo ahí, no de otra forma. ¿Me explico? Entonces, va por ahí un poquito digamos, no sé si entendí bien el ejemplo. Aquí dice la sustitución Sí. pietista de la devoción por el estudio. Claro. Ahí es donde entra la confusión. Sí, la ¿Qué estoy sustituyendo?
sustituyendo. ¿Dónde caigo en el error? Lo del sí, servicio lo entiendo. es esa, la sustitución pietista es todo el trabajo que yo puedo hacer en la iglesia. Entonces, puedo hacer mucho trabajo, hago mucho trabajo, pero no estudio la palabra. Tiene que estudiar la palabra. El elemento espiritual queda afuera, lo está dejando fuera, ¿no? Claro, y esto se da mucho en la iglesia. Miren, hace un tiempo atrás venía a la congregación, ahora se mudaron muy lejos esta familia, pero venía un hombre que era un handyman increíble. Él, así todo. Miren, justamente esta persona llegó cuando todavía no nos habíamos mudado. Estábamos en la Greeks antes, en un lugar que si la gente venía a ese lugar, venía a buscar a Dios. Porque la verdad que se caía a pedazos, estaba todo deterioradísimo, ¿no? Y esta persona era un maestro en todo lo que hacía, ¿no? Pero nunca abría la Biblia. Él era al 100% todo lo que hacía, lo hacía bien. Entonces yo en un momento le digo, mira hermano, vamos a hacer una cosa. No creo que todos los hermanos que estemos acá podemos ni llegar a sus talones en cómo usted hace las cosas, cómo usted hace las reparaciones, los arreglos, el rock, todo esto. Pero miren, vamos a hacer una cosa. Deje que nosotros lo hagamos, y porque cada vez que nosotros estamos estudiando la Biblia había tanto por hacer que le estaba haciendo el mantenimiento, ¿no? Entonces le decía, mire, venga al estudio de la palabra, ¿sí? Y eran acciones pietistas, o sea, de piedad. Y deje que nosotros después lo hacemos, y obviamente vamos a tener sus críticas, pero lo hacemos. ¿Me explico? Entonces, desde ese contexto, es justamente el punto. No enfocarnos en las labores, principalmente, sin antes habernos ocupado de nuestra comunión con Dios. Porque si no, pues nos vamos, o sea, el entendimiento de la iglesia es una guerra espiritual. Entonces, nosotros, si no tenemos una apreciación de la iglesia dentro del contexto de la guerra espiritual, pues hay personas que se van a perder en el camino, ¿sí? El Señor, como sea, las va a rescatar, pero nosotros vamos a ser piedra de tropiezo para ellos. Entonces, cuando ellos están crecidos espiritualmente hablando, cuando ellos dejaron la niñería, ¿sí? Y sus frutos nos demuestran que van solitos del Getsemaní a la cruz, ¿me explico? O sea, han pasado pruebas, pues, han pasado dificultades, y uno los ve cómo se han mantenido firmes en el Señor. Entonces uno dice, sí que sí, la verdad que el hermano firme. Entonces, es ahí donde se va desarrollando una labor que pueden realizar. Y al final del día son los hermanos que son con los que uno primero cuenta, ¿no? Uno ya sabe que van a estar los hermanos porque tienen esa comunión con Dios, y deben continuar con esa comunión con Dios. Bien, los dos últimos para terminar. La pereza, que justamente un hombre como fue Karl Barth, es un teólogo clásico, ¿sí? Al que es difícil poder, digamos, vamos a leer algo de él, pero es un hombre que habla muy difícil, pues, con nombres muy técnicos, y si uno no está habituado en todo lo que él dice, cuando vamos a buscar el nombre de lo técnico y entender lo que dijo, ya nos olvidamos de lo que estaba diciendo, ¿no? Pero fíjese que este hermano está refiriéndose justamente a que los tres pecados primarios y más básicos de la humanidad caída son el orgullo, la deshonestidad y la pereza. La pereza, no. Más adelante, voy a dejar más adelante las cosas, más adelante, ¿sí? Esos cristianos que vienen cada muerte de obispo, ¿no? Alguien dijo, son cristianos kadosh, ¿no? Cada 8 días vienen, ¿sí? Ahí hay bromas con todo, pero es parte de la pereza. Alguien decía, sí, hay que reprender al espíritu de Sabaná. El espíritu es a la cama, ¿no? A la sábana, para que esté levantado. El espíritu es Sabaná. Es Sabaná. Sí. Así que Ese me quiere pegar en las mañanas. en la mañana, cuando tenemos que venir a la escuela dominical, el espíritu es Sabaná, sal fuera.
Y en esa reprensión, y todo culmina en esta última causa, que es la desobediencia, ¿sí? Que podría abarcar las 10 causas. ¿Sí? Muy bien, hemos hecho esta introducción a las enseñanzas básicas. El sábado que viene vamos a comenzar con la revelación, que es parte de el conocimiento de Dios, el conocimiento de, como decíamos, la teología propia. Y esto, la teología propia es las enseñanzas que tienen que ver justamente con la Trinidad, con el Padre, con la enseñanza de Dios. Y vamos a mirar lo que es la revelación. Los invito que para el sábado que viene puedan leer la introducción. Es lo que vamos a mirar. Todo lo que hoy estuvimos mirando, sí, es la introducción. No vamos a todavía llegar a leer la parte 1, porque quiero que veamos estas 10 causas. Ustedes léanla, medítenla, y de ellas una o dos vayan internalizándola en una página donde puedan escribir lo que ustedes han entendido y cómo esto lo conectan. Lo pueden conectar con su vida, con una experiencia pasada, con algo que están viviendo. Si están viviendo algo con alguien, obviamente omitan nombres y todo esto, ¿no? Pero el propósito es que cómo vamos procesando esta situación, digamos, estas causas, y cómo vamos entendiendo estos principios. Así que no es mucho para hacer, pero no lo dejen para el viernes. No dejen todo para el viernes, porque el viernes se van a digamos, a saturar con todo. Entonces vayan pasito a pasito en la semana, leyéndolo, meditándolo, y de esa forma van anotando lo que van entendiendo, y luego el sábado que viene nos lo traen, aquí lo dejan, y vamos continuando. Les comentaba, el sábado que viene vamos a tener un paquete de aproximadamente 15 hojas con las que va a ser la base para el estudio de la parte 1, que es la revelación. De esa forma ya vamos a entrar vamos a entrar directamente en las enseñanzas básicas, ¿sí? Doctrinales. Decíamos que la mejor manera de poder encontrar el error es sabiendo bien la verdad. Manejando bien la verdad, cuando hay algo que huele mal, lo identificamos rápidamente. Pero tenemos que identificarlo rápidamente, porque lamentablemente nosotros nos acostumbramos muy rápido al mal olor, ¿sí? O sea, cuando llegamos aquí, había un olor a madera, que es el olor del edificio, pero a esta altura ya no olemos nada, ¿no? Y esto es propio de, justamente, la palabra es aquello que nos limpia el olfato, y cuando hay algo tenemos que cambiar luego en nuestras vidas. Amén. Muy bien, vamos a orar.